Marcos capítulo 15. ¿Lo tienen? Vamos a hacer la lectura solamente de los versículos, el versículo 21. Ustedes me acompañan con su mirada, ¿verdad? Y voy a leer hasta el versículo 37. Marcos capítulo 15, versículo 21 hasta el 37. Dice así la escritura. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificás. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Bueno, hermanos, este es un texto creo que lo conocemos, la mayoría de nosotros lo conocemos. Y hoy es un viernes, es el viernes llamado así, el Viernes Santo, viernes que recordamos esa crucifixión y esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús, ¿verdad? Ese día terrible, este día terrible, amaneció bajo la custodia de las autoridades romanas en la sede del gobernador, si usted recuerda. Bueno, su propio pueblo le había entregado, su propio pueblo lo había dado, ¿verdad? Para que las autoridades romanas, todo el poder de la autoridad romana cayera sobre él. Es decir, se lo estaban entregando a los propios opresores del pueblo de Israel. Aunque parezca contradictorio, hermanos, el día más horrible de la historia, podríamos decir, el día más oscuro de toda la historia, es justamente el viernes, pues el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, moría en la cruz. Pero sabe, para el creyente, este día al mismo tiempo se convierte en el más maravilloso, más hermoso, de mayor victoria, pues ahí, en esa cruz, en este día, el Señor nos dio vida. Ahora, debemos, mis amados hermanos, tener claro, ¿verdad? Debemos considerar esto. Cuando Jesús fue a esa cruz por ti y por mí, la realidad, hermano, es que no valía la pena morir por ti ni por mí. Porque, de hecho, nosotros no teníamos nada que pudiera convencer a Dios para que nos salvara. No fue algo tuyo, no fue algo mío lo que lo convenció de soportar los clavos, digamos, las espinas, la ira y todo lo que sucedió en este día. Por ello, mis amados hermanos, creo yo, el Viernes Santo, como nosotros lo conocemos, nos invita siempre a detenernos, a recordar cuán pecadores fuimos, aquellos que ahora somos salvos. Cuán oscuro, digamos, era nuestro futuro antes de ese día maravilloso, antes de ese día oscuro, como yo decía, de la historia. Y también nos lleva no solamente a reflexionar, sino también a recordar ese amor que el Señor tuvo con nosotros, ese amor grande, ¿no? Con el que hemos sido amados, como dice Juan, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces nos invita a reflexionar, a recordar ese grande amor
ese maravilloso amor con que hemos sido amados, a fin, no simplemente decir, bueno, pues ya vino este gran amor, sino también, mis amados, para vivir como discípulos fieles del Señor. Así que creo que esto nos permite, hermanos, ponernos en el contexto de lo que está pasando en este día. Creo que todos estamos familiarizados ya con la historia, ¿no? Con este día, y también estamos, creo yo, familiarizados con estos eventos que se suscitaron en ese tiempo, que obviamente algunos no se detienen a reflexionar, más bien dicho, pues lo pasan como si fuera pues cualquier día, ¿no? Pero no así los verdaderos cristianos. Los cristianos recordamos estas fechas para reflexionar sobre todo lo que hemos dicho. Pero quiero que tú, mi amado hermano, y que yo nos detengamos un poco, consideremos algún aspecto, un aspecto dentro de esta historia que para nosotros ya es familiar, ¿no? Y que tal familiaridad ya no nos permite sorprendernos ni ver algo más. Pero quisiera que usted y yo nos detuviéramos en lo que hemos leído en Marcos y consideráramos un poquito en esta historia, ¿verdad? Sobre la muerte y la crucifixión del Señor. Ahora, creo que dentro de la historia de esta crucifixión hay algo que quizá usted, como yo también, hemos pasado por largo y fácilmente se nos va, fácilmente no le ponemos mucha atención. Y es algo que menciona el versículo 21. Quiero que vaya a sus Biblias y dice así el versículo 21 de Marcos capítulo 15. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces te encuentras aquí, mi amado hermano, hermana, te encuentras que Marcos nos da algo está puesto ahí sobre un tal Simón de Cirene. Ahora, es importante que tú lo consideres, hermanos, porque quiero que veamos los demás pasajes paralelos. Si usted me quiere acompañar, y si no, yo de todos modos lo leo. Mateo 22, 27, 32, perdón. Es exactamente el mismo texto. Bueno, no es exactamente el mismo texto, pero es la misma historia, la parte de la historia que yo quiero que vean. Dice Mateo capítulo 27, 32. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, dice, obligaron a que llevase la cruz. Luego Lucas, capítulo 23, versículo 26, entonces estoy hablando de Mateo, ¿verdad? Marcos y Lucas. Juan no lo menciona, pero estos tres evangelios sí. Lucas, capítulo 20, dije yo 23, versículo 26, dice así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora quiero que note, mi amado hermano, que es importante lo que está sucediendo aquí. Hay un hombre llamado Simón de Cirene, al cual le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Quise que leyéramos, o les quise leer estos pasajes paralelos, para que usted y yo podamos comprender a este hombre, ¿no? Llamado Simón de Cirene, que pudiéramos considerarlo, porque el tema del día de hoy se llama así: pregúntale a Simón de Cirene. Este evento del cual estamos hablando, de este hombre que es tomado y le ponen la cruz, lo obligan a llevar la cruz, este evento dentro de la crucifixión está puesto allí no como algo casual, no como una cuestión así, pues salió de repente, ¿no? Estas cuestiones que de repente pasan, ¿no? Que nos cuentan una historia y que, pues, sucedió esto. No fue algo casual, no fue algo sin propósito. Esta parte que habla de este hombre está puesto en esa historia como algo puesto por la soberanía del Señor, como algo soberanamente inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo en el escritor, ¿verdad? Porque quiere enseñarnos algo a usted y a mí. Recuerde, todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo escrito, está escrito ahí con propósitos. Está escrito ahí por soberanía de Dios y está escrito ahí para el bien de nuestras almas. Por eso, Romanos capítulo 15, 4 dice lo siguiente. Se lo leo, si usted quiere también leer sus Biblias, pues estaría bien. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4 lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, usted dirá, bueno, sí, pero eso se trata del Antiguo Testamento. Sí, pero yo quiero que usted pudiera poner atención es esto, justamente.
que estas cosas que se han escrito con esta finalidad, ¿verdad? Para nosotros. Están escritas para nosotros, para que tengamos esa paciencia y consolación de las Escrituras para tener esperanza. De tal manera entonces que justamente esto, mi amado hermanos, va a ser importante para nosotros. Es decir, lo que está sucediendo en esta historia, lo que está suscitándose en la cuestión de Simón de Cirene, es justamente algo que está escrito para que tengamos también esperanza. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que lo inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 20, versículo 31 lo siguiente. Pero estas, es decir, lo que ha estado escrito en el Evangelio, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, ahora el apóstol Juan nos lleva a la idea de considerar que todo lo que está escrito sobre Jesucristo, incluyendo su muerte, incluyendo todo este proceso que sucedió con él y todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Que se suscitó, está escrito ahí para que nosotros tengamos vida en su nombre, para que creamos en Jesucristo. Es decir, de tal manera que Simón de Cirene no es meramente una casualidad, ¿no? Está puesto ahí. Dios nuestro Señor, el Dios creador de todas las cosas, es el Dios soberano. Y Él planeó este día, el día viernes, en esa hora, en ese momento, en esas circunstancias, en ese tiempo histórico, lo planeó, ¿verdad?, para la muerte de su hijo. Es decir, no fue un día cualquiera que pues dijo Dios, bueno, ¿qué día? Bueno, un viernes. No, Él lo hizo, de hecho, porque dice Apocalipsis que fue entregado ya desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que todo lo que sucede en la vida de Jesús y en la nuestra, de Dios está plenamente planeado. Ahora, pero en esa soberanía también, mis amados, planteó y planeó todas las cosas incidentales de ese evento. Es decir, no solamente la muerte de su hijo para el viernes, sino todo lo que está alrededor de lo que está sucediendo ahí, también Dios lo planeó para que nosotros lo podamos considerar y nosotros lo podamos ver. Entonces, el hecho de que se mencione a Simón de Cirene en la historia de la crucifixión debe ser considerado muy en nuestras mentes, ¿me explico? Lo debemos considerar para nosotros, para nuestro bien, para nuestra fe, para nuestra esperanza, para nuestra vida, para que podamos fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso es importante, mis amados hermanos, que de ahí lo podamos considerar. Es decir, lo que estoy queriendo hablar justamente es que Dios es un Dios soberano y el Dios soberano, justamente, mis amados hermanos, hace aquello que es propio para su gloria. Entonces, el hecho de que se mencione Simón de Cirene en esta historia de la crucifixión debe considerarse para el bien nuestro. Es soberanía de Dios que Simón pasara por ahí y va a ser soberanía de Dios que le hicieran cargar esa cruz. No es incidental, no es un tipo cualquiera que pasó en un mal momento, ¿no? Es justamente Dios preparándose. Y aquí ya de entrada les digo algo. Dios, mi amado hermano, siempre planea nuestro encuentro con Él. Siempre Él planea nuestro encuentro con Él. Y tú debes ser testigo, ¿no? Tú podrás decir, pues yo hacía algunas cuestiones religiosas y buscaba a Dios y cuestiones así, pero la realidad fue que solamente conociste al Salvador el día que se te presentó, el día en que Él en su propia soberanía vino a tu encuentro. ¿Cómo lo hizo? De diferentes maneras. Con Simón de Cirene lo hizo de una manera también especial para él, digamos, ¿no? Es decir, la soberanía de Dios sobre Simón estaba en que él regresaba, ¿verdad? Pasaba por ahí, regresaba y en soberanía también se le hizo cargar una cruz. Rápidamente decimos algunas cosas. Primero, no sabemos si Simón era judío o era gentil. Esto realmente no lo sabemos, ¿no? Pero pudiera ser un judío que vivía en Cirene o un gentil converso al judaísmo, es decir, porque estaba en ese momento de la celebración de la Pascua, ¿no? Simón, el nombre Simón en realidad es un nombre común, ¿verdad? Tanto entre la gente griega, vamos a llamarlo así, o sea, del mundo griego, y también de los judíos, de tal manera entonces que es muy amplio. Pero lo que sí sabemos de Simón es que era de Cirene, es decir, Cirene estaba ubicado en lo que actualmente sería el país de Libia, ¿no? Al norte de África. Algunos consideran entonces que este Simón era un hombre de color. Ahora, fue también Simón un hermano conocido entre la iglesia del primer siglo,
seguramente por cargar la cruz de Cristo. Por eso es que en el Evangelio de Lucas se encargan, y Marcos también, hablarnos acerca de el nombre completo, y de hecho se menciona que sus hijos eran, bueno, ahí está Alejandro y Rufo, ¿no? De tal manera entonces que se le conociera, una persona conocida en la iglesia del primer siglo. Y bueno, él fue padre de Alejandro y Rufo, que están mencionados en el Evangelio de Marcos, y también el apóstol Pablo los menciona. De hecho, fíjese, la esposa de Simón de Cirene, la madre de Alejandro y de Rufo, fue, dice la escritura en Romanos 16:13, cuando envía sus saludos el apóstol Pablo, la mamá de Rufo, y dice la escritura ahí que fue como una madre para el apóstol Pablo. Esto es importante, mis amados hermanos, porque un hombre que camina al azar, ¿no? Vamos a llamarlo así, en soberanía de Dios, va regresando a su casa, Dios lo llama a hacer un servicio al Señor llevando aquella cruz, pero también lo llama a su servicio, y su familia, él, su esposa, sus hijos, son servidores en la obra de Dios, de tal manera que ella se convierte como en una madre para el apóstol Pablo. Yo te pregunto, hermano, hermana, te has convertido digamos, como un padre, una madre para los hermanos en la fe, para aquellos que están en la obra, para aquellos que están dedicados al Señor. Sabe, para el apóstol Pablo ha de haber sido complicado, porque recuerden que él era parte, ¿no?, de ese conjunto del Sanedrín, en el sentido, no como miembro activo, pero sí como muy ligado a ello. Y cuando viene al cristianismo, bueno, seguramente su familia ha de haber renegado, ¿no?, del apóstol Pablo, pero la mamá de Rufo, esposa de Simón de Cirene, fue para él una madre, como una madre. De tal manera entonces, mis amados hermanos, que consideremos estas cosas. Entonces, hay algo que los evangelios nos permiten ver de este hombre, de su familia. Y quiero decirte, cuando el Señor toca nuestras vidas, cuando el Señor nos lleva a esos puntos de encuentro, entonces también, no solamente nuestra vida es trastocada, sino también la familia y nuestras propias relaciones. Entonces, la primera cosa que quiero que observes es que hay un extranjero sirviendo al Señor en su hora final, y que a la postre, ¿verdad?, va a ser un hombre también que va a servir al Señor. Primero, obligado por los romanos a llevar una cruz, y luego, por amor a su Señor, llevará también su propia cruz. Por eso, mi amado hermano, ¿quieres saber cómo es el servicio? Pregúntale a Rufo, perdón, pregúntale a Simón de Cirene, pregúntale a él. Ahora, otra cosa que usted puede ver es lo que dice Lucas capítulo 23-26. Usted tiene el pasaje ahí, si gusta, por favor, ir ahí, y dice la escritura así. Lucas 23-26, dice así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora, esto es importante, el dato que nos da Lucas, ¿no? Fíjese, dice que llevándole a Jesús, ¿no?, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que, y escucha esto, mire la importancia, para que la llevase, ¿dónde? Tras Jesús. Imagínese ahora esta escena. ¿Quién iba adelante? Jesús. ¿Quién iba atrás? Simón. ¿Qué llevaba Simón? ¿A quién seguía? A Jesús. Y Simón llevaba ahora la cruz. Mire, Simón cargó la cruz detrás de Jesús. Y quiero que usted momentáneamente piense que lo hace, el escritor creo que no lo pone ahí, para que podamos recordar lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si usted tiene su Biblia ahí, rápidamente búsquelo, y usted dará cuenta de lo que dice Lucas 9, 23. Y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya notó la característica que dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí. Para, digamos, para Simón de Cirene, esta es una cuestión obligada, ¿ya me explico? Pero al final, mi amado hermano, como yo les dije sobre la historia de su vida, va a ser algo que él mismo va a llegar, va a hacerlo, va a buscar. Yo quiero ahora seguir a Jesús, ¿verdad? Cada día llevando mi cruz. En otras palabras, Lucas nos está diciendo que aquí podemos encontrar una imagen clara de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Simón de Cirene viene del campo, quizá ya deseoso de llegar a su casa, a un lugar donde estaba, y descansar.
ese quizá era su plan, ¿no? Estoy simplemente pensando en alto. Dice que regresaba, entonces, por lo tanto, quiero pensar que iba a su casa, ¿no? Para querer descansar después de esta jornada desde muy temprano, porque estaba en el campo desde muy temprano, y ya a esta hora del día ya cansan, a mediodía ya el sol está completamente complicado para todos, ¿no? Viene del campo deseoso de llegar a su casa y bueno, acostarse, descansar. Pero fue tomado tan inesperadamente, pues, para cargar la cruz, que creo que lo que el Señor quiere decirnos a usted y a mí es que nunca elegimos el momento de llevar nuestra cruz. Nunca la eliges, hermano. No te levantas un día, hoy lo voy a hacer. De hecho, por ejemplo, una de estas cuestiones en cuestión del sufrimiento, que también es parte de nuestra cruz, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, lo siguiente. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, note lo que dice el apóstol Pedro. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice, ¿verdad?, qué día, a qué horas, en qué circunstancias. Él dice que vamos a ser afligidos, ¿no? Así que prepárate, mi amado hermano, porque el día que menos lo esperes, el día que quizá vengas de tu campo, ¿verdad?, buscando descanso, es ahí donde el Señor, ¿verdad?, puede tomarte para que lleves tu cruz más intensamente, ¿no? Ahora, amado hermano, a donde voy es que es esto. No siempre nosotros elegimos el momento de nuestro sufrimiento. Piense en Simón de Cirene. Él era un hombre que venía, estaba, digamos, sí, cansado, quizá por la cuestión del campo, pero le ponen una cruz encima. Le ponen sobre él quizá este travesaño que se usaba normalmente, ¿no? Ese patíbulum que se le llama así, y se lo ponen encima. Ahora, no piense usted que eran, pues, lo toma en el brazo y se va caminando detrás de Jesús. No, es un palo, es un tronco, pues, duro, pesado, que tiene que cargarlo de alguna otra manera. Quizá lo carga, pues, poniendo sus manos, aquel tronco sobre sus espaldas, y sus manos tiene que detenerlo de esta manera, y entonces tiene que caminar. Imagínese el roce, imagínese la laceración que hay, imagínese cómo le causó ese dolor. Por eso, mire, no siempre elegimos el momento de nuestro sufrimiento. De hecho, amado, nos ataca de formas inesperadas, hasta de maneras aterradoras para nosotros, de maneras pesadas, dolorosas, aparentemente aleatorias, pero siempre están dirigidas por la soberanía de nuestro Dios. Por eso, mi amado hermano, cada momento de nuestras vidas, cuando vamos regresando del campo, voy a usar la expresión, ¿no?, debemos estar listos para ser, digamos, tomados para el servicio de Jesús de una manera dolorosa. Si no, pregúntale a Simón de Cirene. Para él fue algo doloroso, el cansancio, más después cargar una cruz. Y bueno, simplemente no sabemos cuándo va a suceder, pero lo que sabemos es que seremos en cualquier momento tomados. Ahora, piensa tú, Simón no eligió cargar con esa cruz, fue obligado. ¿Me explico? Para un servicio a Cristo. Fíjese, usted, me quedo pensando en aquel huerto en Getsemaní, oraba al Señor y dice que vinieron ángeles, o vino un ángel para consolarlo, ¿cierto? Señor, si es posible, en mí pase esta copa, pero bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice que vinieron ángeles a servirle. ¿Sabe, mi amado hermano? Creo que esto es parte fundamental de lo que va a suceder. El Señor siempre tuvo esa parte de la ayuda de su Padre, y lo hace con Simón de Cirene. Es decir, en esta humanidad de Jesús era necesario. Bueno, esto es un hombre, Jesús, que había sido golpeado, lacerado, bueno, no había dormido, y después de todo vuelve a ser golpeado, y otra vez golpeado, y luego llevado en su cruz. Bueno, está exhausto. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Simón de Cirene no eligió ese momento. Vuelvo a repetir, soberanía, se le impuso. De tal manera que usted debe pensar, mi amado hermano, que nuestro sufrimiento tampoco lo elegimos. Pero sí, mi amado hermano, si vas detrás de Cristo, Él hará una obra maravillosa en ti. Amado hermano, en un sentido, el camino hacia el Calvario, ¿no?, es donde todos nos encontramos con Jesús. Es verdad que Él, nuestro Señor, ya ha caminado ese camino al Calvario, ha muerto y ha resucitado. Ahora reina, ¿verdad?,
en los cielos y Él va a regresar de nueva cuenta. Esta es nuestra gran esperanza. Pero cuando Cristo encuentra a una persona hoy, te encuentra a ti y me encuentra a mí, es siempre, mi amado hermano, en el Calvario, en el camino hacia el Calvario, es decir, rumbo a la cruz. Cada vez que el Señor, encuentra a alguien en ese camino al Calvario, dice lo que siempre rijo en Lucas capítulo 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cada vez, mi amado hermano, Él te encuentra en este camino rumbo al Calvario, pues, y dice, ¿quieres venir en pos de mí? Entonces, niégate, porque el seguimiento al Señor Jesucristo también implica sufrimiento. El Señor Jesucristo no nos miente al decir que no, pues con Cristo vamos a estar muy bien y no nos va a suceder nada, al contrario, ¿no? Él dice que vamos a tener aflicciones. Así que cuando Cristo fue a la cruz, el objetivo fue llamar, en términos muy generales, a una gran multitud, a un gran número, ¿verdad?, de amados suyos, de creyentes, que lo siguieran, que fueran detrás de Él, cargando cada uno su propia cruz. Y mi amado hermano, ese es tu llamamiento, ese es el mío. Ese fue el de Simón de Cirene. Pregúntale lo que significa cargar ese tronco sobre sus espaldas y ir detrás de Jesús a su paso. Él no dijo, bueno, yo me voy, yo me adelanto y que Jesús ahí me alcance, porque pues para mí esto se me hace muy complicado, muy difícil, ya me tengo que ir. Él tuvo que seguir a Jesús detrás en cada momento, en cada instante, en ese paso que llevaba. Ahora, no es que Cristo tenga que morir otra vez, pues ahora. Más bien somos nosotros los que debemos morir. Por eso cuando Él nos invita a tomar nuestra cruz, lo que nos está diciendo es ven y muere a tu pecado, muere a tus afanes de ser tú. La cruz, mi amado hermano, era el lugar de la más horrible de las ejecuciones que usted pueda pensar. Así que sus palabras tienen que haber tenido ese efecto, digamos, aterrador, fuerte, grande, así impactante en los que lo oyeron. Es decir, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice Mateo capítulo 10, 38. De tal manera entonces que esto ya es importante. El Señor nos llama justamente a seguirlo a Él. Pero Él dice, el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que yo te quiero preguntar, ¿qué tanto estás tú haciendo morir lo tuyo? Significa, digo, por lo menos, que cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, como nuestro amo, como nuestro Maestro, como nuestro todo, nuestro viejo yo, lo que éramos, ese yo voluntarioso que tomaba las iniciativas, que se gobernaba sin Dios, que buscaba las cosas de acuerdo a lo que nuestras propias convicciones sin Dios, ese viejo yo, ese egoísta que era yo, debe ser crucificado en la cruz. Debe ser crucificado. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cada día debo considerarme muerto al pecado, dice la Escritura, y vivo para con Dios. Eso es lo que significa el camino a la vida, dice Romanos 6, 11, lo siguiente. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche bien. Este es el camino, mi amado hermano, que debemos seguir. Vamos detrás de nuestro Señor, aunque Él ya hizo su sacrificio, pero vamos en ese caminar, a ese ritmo, a ese paso. Pregúntale a Simón de Cirene. Entonces, mi amado hermano, en este caminar que vamos crucificando a nuestro Dios, considérate muerto al pecado. ¿Lo estás haciendo? ¿O tu vida sigue reflejando ese deseo del resto de las personas que estaba ahí junto a Jesús que le gritaba crucifícalo, se burlaban o le decían? El Señor dice, quien me sigue debe seguirme detrás de mí, llevando su cruz cada día, porque si no la tomas no eres digno de mí. Y por lo tanto, entonces, en este caminar, en lo que vamos a este Calvario, pues, lo que tenemos que hacer es morir al pecado. Pero hay algo más, hermano. Jesús quiere decirnos también que Él murió para que nosotros estemos dispuestos a llevar su vituperio. Vaya por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 12 y 13, por favor. Dice la Escritura así,
Hebreos capítulo 13, versículo 12 y 13. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y escuche lo que dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ya notó lo que nos dice, es decir, lo que Jesús también nos quiere decir es que Él murió para que nosotros estemos dispuestos también a llevar nuestro vituperio. Piensa, ¿verdad? Nos ponen un Jesús ahora, ¿no? Pues sí, un poco golpeado y demás, pero piensa el escarnio, el vituperio que significaba caminar más o menos ese kilómetro desde la casa del gobernador hasta el Gólgota, más o menos como 1 kilómetro. Piensa más o menos toda la gente alrededor, todos esos gritos, todo ese vituperio. El Señor también nos dice que estemos dispuestos a salir fuera del campamento, es decir, a que como Él experimentó esa muerte fuera, ¿verdad? También nosotros vayamos juntamente con Él a través de la fe, llevando su vituperio. Pero bueno, no solamente llevamos su vituperio. Si es necesario, tenemos que rendir nuestra propia vida por su causa. Mi amado hermano, muchos antes que nosotros lo han hecho, ¿verdad? Han dado, no solamente han llevado el vituperio de Cristo, sino también, si es necesario, han llegado hasta la propia muerte por causa de Cristo. Algunos de esos seguidores, de estos que aman al Señor, han sido, ¿verdad?, muertos por causa de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente, lo leo yo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice así: y ellos le han vencido. Se refiere primeramente a los creyentes, ¿verdad? Aquellos que han sido rescatados, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Al diablo, que es de lo que viene hablando el capítulo 12 de Apocalipsis. Vuelvo a repetir. Y ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escucha esto. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escuche bien, esto significa el discipulado. Aquel hombre, Simón de Cirene, ¿verdad? En cierta medida, despreció su propia vida, su propia comodidad, por cargar una cruz detrás de Cristo. Fíjese, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Consideraron más valioso a Cristo, consideraron más digno de entregarse a Cristo que conservar sus vidas. Porque el que quiera conservar su vida, dice, la perderá. De tal manera, mi amado hermano, así es que el Cordero de Dios derrama su sangre para que nosotros podamos derrotar al diablo confiando en su sangre y derramando la nuestra por su causa si fuera necesario. Por eso Jesús nos llama en el camino al Calvario. ¿Para qué? Para que ahí menospreciemos. No estoy diciendo que tú te digas cosas, ¿no? Que digas que eres un perdedor, que eres un esto. No. Menospreciar significa que consideres tu vida inferior a obtener a Cristo, a servir a Cristo, a caminar detrás de Cristo. Simón de Cirene caminó detrás de, en ese momento, ¿verdad? Caminó detrás de un delincuente, vamos a usarlo esa expresión, de un hombre que estaba siendo guiado a la muerte. Pero en el fondo, quien se encontraba ahí era el Salvador del mundo. Por eso, mis amados hermanos, es importante que usted y yo lo consideremos así. Así que, mi amado hermano, ¿verdad? Aquel Cordero de Dios derrama su sangre para que nosotros también podamos derrotar al diablo, confiando en su sangre, en su sacrificio, y también, mi amado hermano, podamos derramar nuestras vidas en su servicio, en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento al Señor. Jesús, mis amados, nos llama en el camino al Calvario. Y eso, mi amado hermano, es vida, y esa es una buena vida. Simón de Cirene va detrás, ¿verdad? Pero más adelante vemos que todo eso, ¿verdad?, va a cambiar para el bien de su alma. Así que para concluir, mi amado hermano, detrás de Jesús viene un hombre llamado Simón de Cirene y carga la cruz. Simón nos hace ver la realidad de lo que significa seguir a Jesús. Un hombre que entró en esa circunstancia a cargar una cruz sin que lo haya pedido, pero por soberanía de Dios le fue dado. Y este hombre, Simón, siguió a Jesús detrás de él,
¿verdad?, al paso de Jesús en ese momento, bajo las circunstancias en las que estaba. Y ahí, mi amado hermano, nos hace ver el camino del discípulo, detrás del Señor, ¿verdad? Negándonos el yo, negándonos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias comodidades. Pregúntale a Simón de Cirene, pregúntale. Las marcas quizá de ese, del patíbulum, pues, de este tronco, estaban en sus espaldas. Y muchos quizá de los creyentes se acercaban y le preguntarían, oye, Simón, ¿qué fue llevar la cruz de Cristo? Y seguramente él les dijo, bueno, eso fue un momento porque la he seguido llevando toda mi vida para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, Jesús no nos engaña, ¿no? Él nos dice que seguirle a Él hay un costo muy alto, un costo en el sufrimiento, un costo de nuestras relaciones, incluso de nuestros llamamientos o vocaciones, de nuestras posesiones sobre todo, ¿no? Pero vale la pena. Si no crees, pregúntale a Simón de Cirene, que sabemos fue uno de esos de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Que sus hijos fueron creyentes, que participaron en el trabajo y en el ministerio que hacía el apóstol Pablo, y cuya esposa, ¿verdad?, fue para Pablo como una madre. Pregúntale y verás lo que significa ir detrás de Jesús, tomando esa cruz. Así que, mi amado hermano, el día de hoy tú y yo podemos considerar estas cosas para el bien de nuestras almas y considerarlo, mi amado hermano, para el beneficio de nuestro ser. Así que yo te invito a que ahí como estamos, hermanos, oremos al Señor y oremos por ser este tipo de discípulos, ¿no? Que consideremos nuestras vidas a la luz de lo que el Señor nos ha dado.